Hola a todos, mi nombre es Alexander y hoy vamos a ver un ejemplo de declaración de renta de un contribuyente que es trabajador independiente. Este ejemplo lo podemos desarrollar con calculadora o lo podemos desarrollar utilizando Excel. Yo prefiero utilizar Excel para hacer este tipo de trabajos, pero si bien es cierto, se puede desarrollar también utilizando una calculadora, porque al fin de cuentas lo que vamos a hacer son cálculos, no vamos a hacer mayor cosa, simplemente sumas, restas y divisiones. Eso es lo que vamos a hacer y lo podemos hacer con una calculadora. Bien, en la descripción del video le dejaré los archivos del ejemplo para que ustedes junto conmigo vayan desarrollando este ejemplo. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestro ejemplo dice lo siguiente. Nos dice, de acuerdo con la siguiente información, elabore la declaración de rentas para el año gravable 2024 y calcule las rentas exentas y deducciones imputables a la cédula general. Y nos dice que tenga en cuenta que el declarante es un abogado independiente. Bien, y nos trae 5 puntos. Es un ejemplo sencillo. En videos anteriores, la semana pasada hice un video en el que vimos la declaración de renta asalariado, que aquí está en el canal, y dije que tal vez ese era el video más sencillo que teníamos en el canal. Y sí, en realidad ese es el más sencillo que hay en el canal. Pero lamentablemente este le va a quitar el puesto, porque este que vamos a ver hoy es mucho más sencillo. Entonces vamos a hacer lo que nos dice, calcular el 25% de las rentas exentas de trabajo, calcular la deducción del 10% por dependiente económico o el adicional, independientes. Esta diferencia que hay aquí, el video que vimos anterior decía y el adicional, este dice o el adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes tomar el 10 o te puedes tomar el adicional. Los independientes, a diferencia de los asalariados, solamente tienen una opción. Los asalariados tienen las dos, el 10% y el adicional. Luego nos dice calcular el impuesto de rentas. Luego nos dice calcular el anticipo de impuesto. Es el tercer año que declara y el impuesto neto de rentas año anterior es de 4.600.000. Y por último nos dice diligenciar el formulario 210 en el sistema de la DIAN y comparar los resultados. Bien. Como le digo, es el más sencillo, solamente tiene ingresos por honorarios, no hay ingresos por otros conceptos, ya aquí siguen son las deducciones, el, los datos del patrimonio, una deuda, el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior y las retenciones por renta. Es un ejemplo completamente sencillo. Bien, sin más dilación vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Como les dije, en la descripción del video les voy a dejar los archivos para que lo descarguen y ustedes junto conmigo vayan desarrollando este ejemplo. Aquí tenemos ya el Excel con el que voy a trabajar. Como les digo, esto se puede hacer con una calculadora porque al fin de cuentas son sumas y restas, divisiones, o lo podemos hacer con Excel. Yo prefiero Excel porque pues se facilita un poco más el trabajo. Bien, aquí tenemos nuestro Excel, ya tengo los datos del patrimonio, incluidos aquí en este Excel, que están los valores que corresponden a su patrimonio, las deudas, y también aquí tenemos en esta parte que se nos hacen las rentas por comparación patrimonial, y en esta parte, porque el ejemplo nos dice que tiene compras de bienes y o servicios con requisitos del artículo 336, numeral 5 del Estatuto Tributario por 35 millones. Estos los ingresamos aquí, 35 millones, que son las compras con requisito, y ya este Excel está parametrizado y me hace el cálculo del 1%, también hace el límite a las 240 VT anuales. Continuando con los datos del patrimonio, me dice que el valor del patrimonio líquido del año anterior son 157.150.000. Entonces vamos a colocar ese valor aquí
157.150.000. Para una diferencia entre el patrimonio líquido del año anterior y el patrimonio líquido actual de 65.450.000. Bien, cuando nosotros hacemos una declaración de renta debemos hacer este cálculo. ¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio líquido del año anterior y el patrimonio líquido del año actual? Pero para hacer ese cálculo también debemos considerar estos valores y leer lo que nos dice el 236. Automáticamente se hace aquí, por eso les digo, yo prefiero mi Excel y lo hago en Excel que me lo hace automático. Y me está diciendo que la diferencia actual es de 65.450.000. Pero bien, falta ingresar los valores de los ingresos, a ver qué pasa con esa diferencia. Si se presenta esa diferencia, aún habiendo ingresado los valores de los ingresos y las rentas exentas a esa declaración, es posible que esté mala. Bien, continuemos. Ya ingresamos estos datos, los datos de las compras, los datos del patrimonio, las deudas, el patrimonio líquido, nos falta la retención y vamos a iniciar ahora con los ingresos. Bien, aquí nos dice que los ingresos por honorarios son 118.352.200. Aquí en el certificado de ingresos y retenciones que le dio el empleador, me dice que certifica que al trabajador identificado con NID o cédula durante el año grabable 2024 se practicaron en la entidad municipio de las retenciones en la fuente así. Este es un trabajador que tenía contratos durante el 2024 con un municipio. El municipio le practicó retención por procultura, pro anciano, estampilla pro universidad y las retenciones por renta, por honorarios. ¿Por qué coloca cero aquí? Porque le aplicaron la tarifa del parágrafo 2 o numeral 2, no recuerdo bien, del 383 Estatuto Tributario, en donde le aplican la tabla que se le aplica a los asalariados. Es por eso que aquí colocan un porcentaje cero, pero en realidad le aplicaron fue la tabla que le aplican a los asalariados y le hicieron esta retención. Bien, pero en total impuestos que le retuvieron o que pagó fueron 10.161.132. Vamos a ver qué pasa con estos impuestos que nosotros pagamos. Nosotros pagamos a excepto de las retenciones que las pudimos deducir en la declaración de renta, las retenciones por renta. Bien. Entonces me dice el certificado que los ingresos son 118.352.200. Vamos acá a nuestra plantilla Excel y vamos a colocar aquí en la parte que me dice honorarios 118.352.200. Así es, 118.352.200. No me estoy equivocando. Bien, hasta ahora en la casilla 29, impuesto a cargo son 16 millones. Al ingresar los 118 millones que me dice el ejemplo. 118.352.200. Vamos a ingresar ahora los ingresos no constitutivos de renta, que son deducciones, los pagos a salud, los aportes a salud efectivamente pagados, los aportes a pensión efectivamente pagados y los aportes ARL efectivamente pagados. Me dice que aquí tiene un valor de 5.917.610. Aporte a salud 5.917.610. Tiene un aporte a pensión de 7.574.541. 7.574.541. Así es, 7.574.541. Bien.
y me dice que tiene unos aportes ARL de 247.119 pesos. 247.119 pesos. Bien, para un total de ingresos no constitutivos de renta de 13.739.000. ¿Podemos hacer esto con la calculadora? Sí, hasta ahora lo que hemos hecho son sumas. El valor y sumar estos valores. ¿Podemos hacerlo con una calculadora? Sí, podemos hacerlo con una calculadora. Pero Excel no los hace más rápido. Y aquí el Excel me está calculando el impuesto automáticamente y me dice que hasta ahora el impuesto son 12 millones. Que pasó de 16 a 12 millones. Bien. También tiene unos aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias. Pero primero vamos a hacer los cálculos que nos dice. Ahora sí, vamos a iniciar con estos cálculos que me dice que calcular el 25% de rentas exentas de trabajo. La norma nos dice el artículo 206 en su numeral 10, artículo 206, numeral 10 nos dice que para nosotros hacer ese cálculo debemos primero tomar los ingresos, luego a los ingresos restarles los ingresos no constitutivos de renta. Esto que ingresamos aquí, ingresos menos ingresos no constitutivos de renta. Y luego a ese resultado le vamos a aplicar las rentas exentas y deducciones imputables que se le apliquen en ese caso, y luego vamos a aplicar el 25% de renta exenta. Es decir, que lo último que se debe calcular en una declaración siempre va a ser el 25% de renta exenta, pero yo lo voy a hacer de primero. ¿Por qué? Para mostrarle cómo se va a ir recalculando ese 25% a medida que vamos ingresando las otras deducciones. Bien, entonces para calcular nosotros ese 25% con esta plantilla, simplemente lo que vamos a hacer aquí es colocar un número igual a 1 o mayor a 1. Y listo, se nos calcula el 25% de rentas exentas de trabajo. Si se fijan, y fíjense bien, son 26.153.250. Este 25 que se va a ir recalculando, y hasta ahora el impuesto que tenemos es de 5.094. Entonces tenemos, fíjense en este valor, 26, vamos a copiarlo aquí. Y pegarlo especial para no olvidarlo, formato de celda. Número. Bien. Luego me dice calcular la deducción del 10% o del adicional. Los independientes, como les había dicho, pueden deducir el 10% o el adicional, no los dos. Entonces vamos a hacer el cálculo del 10% y luego que hayamos ingresado todas las deducciones, vamos a ver qué conviene más, si tomarnos el 10% o tomarnos el adicional. Recordemos que tiene 3 dependientes económicos, la esposa y 2 hijos menores de 18 años. Entonces vamos a hacer el cálculo del 10%. Para hacer este cálculo, nosotros tomamos el dependiente principal, que me dice que es la esposa, que el gasto mensual por dependiente son 1.700.000 y que el número de meses deducibles son 12. Es decir, que el número de meses de ese gasto son 12. Entonces nosotros aquí en la opción de dependientes colocamos el número de meses laborado, laboró 12 meses, el gasto mensual 1.700.000, 1.700.000, sí, cerrado, 1.700.000 por la esposa, y el número de meses deducibles son 12. Me dice que el total gasto son 20 millones, pero lo que puede deducir son 11 millones. ¿Por qué puede deducir 11? Porque si nos damos cuenta, nos está trayendo el límite del 10%. 10% de la renta de los ingresos de las rentas de trabajo. Bien.
Entonces hasta ahora nuestro impuesto nos queda en 3.407.000. Nos pasó de 5, era que estaba 5, vamos a ver cuánto era. Nos pasó de 5 a 3. 5 a 3. Bien, pero como les digo, aquí calculamos el 10%, pero no sabemos si al final nos vamos a quedar con este 10 o nos vamos a quedar con este adicional. Bien, luego nos dice calcular el impuesto de rentas. Ya esta plantilla está previamente configurada para calcular ese impuesto. Que lo hace, y esta plantilla tiene las rentas de todas las cédulas del formulario 210 de la DIAN. De hecho, acá en el formulario se están trayendo automáticamente los valores. Entonces, aquí me está dando un total a pagar, porque está calculando unos intereses aquí en liquidación. Sí, me está trayendo los intereses que está calculando, pero en este caso pues no tiene mora, porque está presentando a tiempo. Bien. Entonces para nosotros podemos quitar esto de aquí, o podemos colocar aquí que la fecha de vencimiento es hoy. Igual hoy. Pero de igual manera, esto aquí no es que tenga mucha afectación, porque al fin y al cabo ya no nos hace cálculo. Bien, al fin y al cabo lo importante es este impuesto total, impuesto a cargo, esto que se está generando aquí. Esta suma total en el formulario 210 no se diligencia, sino que acá se diligencia solo, automático. Bien, entonces vamos por, ya ingresamos, el impuesto de renta se calcula solo. Entonces nos está diciendo aquí que calcular el anticipo, pero ojo que no hemos ingresado todas las deducciones. Tenemos que, ya ingresamos esta deducción, tenemos que pagó en ese año impuestos que tienen relación de causalidad, que los vemos aquí en el certificado de ingresos, en este certificado, estos valores. Y la suma de estos valores, que como les digo, lo que estamos haciendo son sumas, restas y divisiones, la suma de estos valores da 7.101.132 pesos. ¿Dónde colocamos este valor? Los impuestos pagados que tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta. Estos impuestos pagados que tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, nos dice el 115 que son una deducción y se puede tomar el 100% de esos impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados durante ese año. El 115 del Estatuto Tributario nos dice eso. Bien, entonces vamos a colocar aquí esos 7.101.132 pesos. 7.101.132. Y nos tomamos el 100%. Fíjense lo que les había dicho. La renta exenta del 25 se va recalculando. ¿Y cómo se va recalculando? A medida que vamos ingresando otras deducciones, pues ya la base para calcular el 25% cambia y por eso debe ir recalculándose ese 25%. Lo que les decía, que para no cometer el error, siempre haga ese cálculo del 25% al final de todas las deducciones se hace al final. Ya después que se ingresaron todas, entonces se va a calcular al final. Yo lo hago al principio para mostrarles de que se debe ir recalculando. Entonces fíjense que teníamos 26.153.250, pero hasta ahora están 21 y se va a ir recalculando. Bien, continuando con el ejemplo también tiene un 4 por mil pagado durante el 2024 de 1.260.000. El mismo 115 nos dice que se puede deducir
tomar como una deducción independientemente si tiene una relación de causalidad con la actividad productora. Si deseas adquirir la herramienta, tiene un valor de 38.000 pesos. Puedes escribir al número que ves en pantalla. Enviando el soporte de pago se te responderá con la herramienta. Puedes consignar a las cuentas que ves en pantalla. De renta el 4 por mil pagado, es decir, el gravamen a los movimientos financieros. Pero es el 50% y si nosotros pagamos 1.260.000, lo que debemos hacer para calcular el 50% es utilizar la calculadora y hacer una división. En este caso yo estoy utilizando eso, entonces coloco 1.260.000 entre 2 y ya aquí he calculado el 50% de ese gravamen a los movimientos financieros pagado durante el 2024. Y fíjense que se va recalculando nuevamente nuestra 25% de renta exenta. Si le doy control Z, eran 21.419.000 el cálculo que había. Si le doy control Y, quedó en 21.012.001. Y a medida que vamos ingresando, eso se va recalculando. Bien. Entonces nos dice este ejemplo que hizo unos aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, que nos habla el artículo 126 raya 1 del Estatuto Tributario, por valor de 12 millones. Bien, los independientes para nivelar esa diferencia o tal vez igualarse a un asalariado pueden hacer estos aportes a fondos de pensiones, aportes a AFC o aportes a cuenta de ahorro voluntario contractual. ¿Con qué fin? Con el fin de ese 10% que no se pueden tomar o el adicional que no se pueden tomar, lo compensen con estos aportes, con esta deducción que se puede tomar aquí. Entonces tiene una deducción de 12 millones por aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias. Y hasta ahora ya hemos incluido todas las deducciones, todos los datos de nuestro ejemplo, excepto la retención, que al final lo veremos. Entonces, el impuesto que nos está dando, ojo, nos está dando, al tomarnos el 10%, son 2.112.000. Ojo, que los independientes tienen esta alternativa. No tienen las dos alternativas, tienen una o tienen la otra. Entonces vamos a ver cuál conviene más, si esta o esta. Es decir, si el 10% o el adicional. Recordemos que tiene 3 dependientes, que es la esposa y 2 hijos menores de 18 años. Son 3 dependientes. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros sumamos el total de rentas exentas y el total de deducciones imputables, nos da un valor de 49.828. Pero el límite que tiene la renta exenta es del 40% de los ingresos, de esta parte aquí, de los ingresos, es decir, tomar los ingresos, restarle los ingresos no constitutivos de renta y luego aplicarle el 40%, el límite. Ojo, el límite. Para este caso nos está llevando al límite, que aquí hay una pequeña formulita que lo hace automáticamente. Entonces, no tengo que recalcular ese límite o saber cuándo debo calcularlo, porque bien, la herramienta lo hace automáticamente, la fórmula lo hace automáticamente. Si bien es cierto, ese límite es simplemente una multiplicación. Sabemos cuál es la base y le aplicamos el 40%. Sabemos cuál es la base y comparamos ese 40 con 1300 VT. Para en este caso el límite es el 40%. Entonces fíjense que a pesar que tiene una suma de renta exenta y deducciones imputables de 49 millones, el límite me dice no, solamente puedes tomar 41.845.000. Entonces allí es donde nosotros debemos evaluar qué conviene más. Tomar el 25%
tomando el 10% por la deducción de dependiente económico o el adicional que no tiene límite, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es ver qué conviene más. Hasta ahora tenemos un impuesto de 2.112.000. Ya es el impuesto final si nos tomamos el 10%. Pero vamos a ver si nosotros nos quitamos ese 10%. Nos quitamos ese 10% y en vez de tomarnos ese 10 nos tomamos el adicional. Vamos aquí, ingresamos aquí en esta casilla 138 los 3 dependientes. Y me dice que me da un adicional de 10 millones. El 10% eran 11 millones. Aquí el adicional son 10, pero ojo, el 10% tiene una restricción que se limita al 40%. Y el adicional no tiene restricción, no se limita. Entonces vamos a ver cuál es el impuesto. De hecho, aquí lo estamos viendo. El impuesto que da ahora son 350.000. Entonces fíjense que esto hay que hacerlo cuando estamos haciendo una declaración. Miremos a ver qué conviene más. Si tomarnos el adicional o si tomarnos el 10%. Dependiendo de tu situación, puede convenirte más tomarte el 10% que el adicional. Pero si sabes planear bien y haces estos aportes, ya sea aquí, puede que te convenga más tomarte el adicional y que con estos aportes te compares prácticamente al impuesto que le daría un asalariado con estos mismos ingresos. Bien, aunque yo creo que un asalariado con este ingreso no paga. Pero bien, entonces aquí nos da un impuesto de 350.000, de 2 millones a 350.000. Hay una diferencia grande. Entonces se fijan que hay una diferencia grande. Le doy control Z y ese era el impuesto que teníamos. Claro que ahí ya le quité el 10%. Le doy control Y. Bien, entonces siempre hay una diferencia grande. De 2.112.000, que era el que daba, a 350 hay una diferencia significativa. Bien, entonces nuestro ejemplo nos dice calcular el anticipo de impuesto es el tercer año que declara y el impuesto neto de rentas año anterior es de 4.600.000. Vamos a calcular ese anticipo. El artículo 807 del Estatuto Tributario nos dice lo siguiente, que debemos nosotros aplicar el promedio, o bien tenemos opción de tomar este impuesto neto de renta y aplicarle el porcentaje que corresponde y luego restarle las retenciones, o bien podemos tomar el promedio de los dos últimos años, es decir, de este año y el anterior, sumarlos y dividirlos entre dos y sacamos el promedio, ¿cierto? Y entonces a ese promedio le vamos a aplicar el porcentaje que corresponde, luego restarle las retenciones y tenemos el anticipo. Pero aquí lo hacemos automático. Entonces me dice que es el tercer año que declara. El tercer año que declara. Bien, entonces como me dice que es el tercer año, yo coloco aquí en el indicador de anticipo y le coloco número de año que declara es 3. Automáticamente la herramienta me calcula el anticipo con una pequeña fórmula que tiene aquí. Bien. Pero vamos a ver qué conviene más. Si tomo el promedio o le aplico esto al impuesto neto de renta, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí para calcular, hacer ese promedio, colocamos el valor del impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, que son 4.600.000. 4.600.000. Fíjense, 4.600.000. Como esta es una opción que tiene el contribuyente, es decir, el contribuyente tiene la opción de aplicar ese porcentaje al impuesto neto de renta o al promedio de los dos últimos años. Pero como nos damos cuenta, si nosotros aplicamos el promedio, salimos pagando un impuesto, un anticipo mayor. Entonces nos conviene más no tomar el promedio, es decir, solamente al impuesto neto de renta. Bien, aquí hay una parte que se calculan los intereses moratorios y vamos a mostrarles cómo se hace. También el cálculo de los intereses moratorios. Aquí me está diciendo
que el saldo a pagar por impuestos son 614.000 y me lo trae aquí. En caso de que fuera a declarar hoy, hoy 14 de junio, esta tasa la encontramos en la página de la DIAN, tasa de interés moratorio, pagaría cero intereses, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la declaración era unos días anteriores? Es decir, era el 21 de octubre del 2024. Me dice entonces la herramienta que por intereses debía pagar 93.000 pesos. Son cálculos que podemos hacer manual. Claro que eso lo podemos hacer manual. Con una calculadora, claro que lo podemos hacer con una calculadora. Pero Excel nos facilita el trabajo grandemente y se los puedo asegurar. Bien, entonces aquí esto no ocurre porque no está declarando. Pero entonces falta incluir la retención, que fue lo que les dije, el último valor de todos estos datos. Ya hemos incluido todo, hemos hecho todas las operaciones excepto la comparación, porque nos falta pasar al sistema de la DIAN y comparar los resultados. Bien, entonces nos falta incluir las retenciones, que las retenciones por renta que encontramos en el certificado me dice que son 3.060.000. Entonces colocamos aquí en la casilla 132 el valor de la retención y vamos a ver si toca pagar anticipo. 3.060.000. Entonces fíjense que ya aquí el anticipo es cero. ¿Por qué? Porque precisamente el 807 dice, tomas el impuesto neto de renta, le aplicas la tarifa que le corresponde, que en este caso es el 75%, y luego le restas las retenciones. Pero al restar las retenciones no queda nada de anticipo. Entonces, pues bien, no hay que pagar anticipo en este caso. Entonces tendríamos, en vez de impuesto a pagar, un saldo a favor de 2.709.000 y que el impuesto que realmente se paga en este año gravable, teniendo unos ingresos de 118.352.000, es 351.000 pesos. No es tanto, ¿cierto? Para hacer unos ingresos de 118 millones y pagar un independiente 351.000 no es tanto. Pero vamos a pasarlo al sistema y vamos a ver si en realidad esto es lo que debía pagar. Posiblemente puede disminuir 1.000 pesos, que a veces pasa, el sistema no calcula exactamente las cosas como deben ser, pero la mayoría de los casos siempre es igual. Bien, vamos a pasarlo al sistema. Ya aquí estamos en el sistema de la DIAN. Le damos diligenciar y presentar. Tomamos el formulario 210. Tomamos la opción que nos dice haga su declaración. Tomamos el año y le damos en crear. Aquí nos pregunta si su tiempo de permanencia en Colombia fue mayor a 183 días y le decimos que sí. Y le damos en siguiente. Aquí nos muestra la declaración sugerida, preferiblemente yo no utilizo sugerida. Siempre declaro sin sugerida y le digo no gracias. Le damos entendido. Aquí seleccionamos el género masculino y seleccionamos la actividad económica. Es abogado, tengamos en cuenta que es abogado y los abogados, la actividad es 6910. 6910, actividades jurídicas y le damos siguiente. Aquí nos pide el valor de compras con factura electrónica. En este caso, nuestro contribuyente o declarante tiene un valor de compras de 35 millones, como nos decía el ejemplo. Aquí tenemos compras de bienes y o servicios con requisitos del 336 numeral 5 son 35 millones. Entonces, ese valor vamos a colocarlo aquí. En caso de que nosotros no tengamos, para no tener problemas con este formulario, aquí debemos colocar un valor de 1.000 o de 2.000 pesos, de tal manera que aquí no se genere deducción. ¿Por qué? Porque después tenemos problemas con el formulario. Entonces, mejor coloquemos los 1.000 pesos si no tenemos
compras y nos evitamos problemas con este formulario que a veces puede ser un poco problemático. Bueno, le damos siguiente. Aquí nos pide los dependientes. En el ejercicio nosotros inicialmente calculamos el 10%, pero al final decidimos tomarnos el adicional. ¿Por qué? Porque el adicional convenía más. Nos reducía el impuesto significativamente, entonces no nos tomamos la deducción del 10%, sino el adicional, que lo tenemos aquí. Que son 3. Entonces vamos a ingresar los datos de esos dependientes, que son la esposa, un número, vamos a colocar aquí un número cualquiera, pero aquí se debe colocar el número de documento de identidad de esa persona dependiente económico. Le vamos a colocar aquí este número. 3, 3, 3. Listo. Parentesco es la esposa. Aquí vamos a ingresar el otro dependiente. Colocamos registro porque es un menor que no tiene tarjeta. Colocamos el número del registro aquí. 1068333. Y el parentesco es hijo del contribuyente hasta 18 años. Ingresamos el otro dependiente, que también es un menor de edad que no tiene tarjeta de identidad, y colocamos 1063 3. Bien. El parentesco hijo del contribuyente hasta 18. Aquí no me está trayendo el adicional. No me lo está trayendo todavía, pero bien, no nos preocupemos. Perdón, sí me lo está trayendo, pero el valor por adición no me lo está dando. Entonces fíjense que no me está dando el valor por adición. ¿Será que tendremos problemas con esta declaración? No creo. Vamos a continuar. Vamos a ingresar los datos como son. Ya ingresamos aquí el número, el tipo y número de la esposa y el parentesco, los hijos. Entonces tenemos 3 dependientes que se pueden adicionar. Le damos en siguiente. Aquí me está pidiendo los datos del patrimonio. Los datos del patrimonio, nosotros tenemos acá en la sección patrimonio esos datos. Me está diciendo que el patrimonio bruto es este valor. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar hacia allá al formulario. Lo veo aquí. Que tiene unas deudas con el Banco de la Vivienda a 31 de diciembre del 2024. Y le doy siguiente. Aquí en la sección patrimonio, lo que les decía de las rentas por comparación patrimonial, fíjense que ya no hay rentas por comparación patrimonial. Entonces, pues, esta declaración no tiene problema, es decir, que está bien. Bien, aquí tenemos dos opciones. La de los asalariados, es decir, los que tienen un vínculo laboral, legal y reglamentario, y los que no, que aquí van honorarios sin costo. O bien son rentas por servicios, que son rentas de trabajo que no se incluyen costos. Aunque aquí nos diga honorario, bien podemos incluir compensación por servicios personales que no necesariamente tienen que ser prestados por un profesional. Lo que sí debe cumplir es que no se deben llevar costos. Entonces aquí se colocan esos ingresos, que tenemos los ingresos por honorarios. En nuestro caso sí son honorarios, y copiamos este valor y nos lo llevamos allá. Bien. Y aquí colocamos los ingresos que no constituyen renta, que son este valor que está aquí, y nos lo llevamos allá. Bien. Ya colocamos los ingresos. Y los ingresos que no constituyen renta, ahora las rentas exentas. Solamente tiene ingresos por rentas de trabajo. Bien, entonces nos dicen: la casilla 36 tiene un total de rentas exentas y deducciones, rentas exentas a esa casilla, un total de 21 millones. Vamos a tomarnos ese valor y lo llevamos a la casilla 36. Casilla 36. En la casilla 35 tenemos un valor de 12 millones. Vamos a llevarnos ese valor a la casilla 35.
En la casilla 38 no tenemos nada, en la 39 no tenemos, perdón, sí tenemos, en la 39 tenemos 7 millones. Vamos a tomar este valor y lo llevamos a la casilla 39. Esperemos que no haya problemas con el formulario, porque no me dio la adicional. Posiblemente habría problemas, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Ya aquí hemos ingresado todos los valores de ingresos y rentas exentas. Ahora le damos en siguiente. Para no mirar todo esto que está aquí, vamos a pasarnos a la hoja de liquidación, porque ya aquí, a la hoja de liquidación, acá también vamos a hacerlo en la herramienta. Nos vamos a la hoja de liquidación y vamos a ver cuánto es el impuesto. Me está diciendo que son 350, lo que le había dicho. El sistema a veces no calcula muy bien las cosas y puede afectar a la DIAN en 1000 pesos, pero eso no es un valor significativo, favoreciendo siempre al declarante. En este caso, el impuesto real debían ser 351.000, pero el sistema me está diciendo que son 350.000 pesos menos. Normalmente eso pasa, a veces no, pero siempre es a favor esos 1000 pesos. El sistema, ¿cómo lo hace? No sé, pero ahí se pierde 1000 pesos, que al final de cuentas eso no es nada. Bien, entonces me dice que el impuesto es 350. Vamos a colocar el valor de las retenciones. Que son 3.060.000 y ahora nos queda un saldo a favor de 2.710.000. Acá nos queda un saldo a favor de 709.000, 2.709.000, es decir, los 1000 pesos de diferencia que el sistema pues tiene problemas allí con ese cálculo. Bien, entonces le damos en siguiente, le damos en guardar y continuar, le damos en firmar y luego en presentar. Y eso era todo. Hasta aquí llegó el ejemplo. Es prácticamente el ejemplo más sencillo que hay en el canal. Bueno, eso era todo. Que pasen bien y hasta luego.